Bueno, Javier, ayer una marcha multitudinaria, tal y como se esperaba, de los trabajadores y sobre todo los que están agrupados en los sindicatos reconocidos de nuestro país hacia el Congreso Nacional. Una marcha que inició en la Torre Empresarial y que culminó en el Congreso. Y creo que tiene razón Pepe Abreu cuando se queja del nivel de la comisión que los recibió en el Congreso Nacional. Porque creo que a los legisladores se les olvida que quienes los llevan ahí es el pueblo, es la gente, es la población, es la mayoría de los trabajadores. Son ellos y son todos los dominicanos y dominicanas los que votan en las elecciones para llevarlos ahí a que los representen a través de sus diferentes comunidades. Y la verdad es que es penoso ver cómo cuando organizaciones de la sociedad civil que gozan de gran reconocimiento u organizaciones empresariales van al Congreso, es verdad que se convoca a los medios de comunicación para hacer las fotos del lugar y esas comisiones son recibidas no en cualquier salón, en muchas ocasiones por las presidencias de cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, en esta ocasión, a sabiendas de que había una manifestación convocada con muchísimo tiempo de anticipación por un día tan relevante como el Día del Trabajador, se recibe a los trabajadores en las afueras del Congreso con una comisión de una categoría inferior. Eso no significa que se desprecie a las personas que fueron, eso significa que no se le dio el nivel a la comisión que llegó a las puertas del Congreso para exigir que se preste atención a las demandas que están haciendo los trabajadores de nuestro país. Y este pueblo está indefenso en todos, en absolutamente todos los sectores. Más adelante hablaremos del tema de la salud y de los intereses que hay envueltos en el tema de la discusión que estamos viviendo el día de hoy. Porque todo el mundo se siente tranquilo cuando puede pelear por su propio dinero, por el dinero que se va a sus bolsillos, y en la medida en que la sociedad dominicana se va fragmentando, en esa misma medida se va destruyendo y son unos pocos los que tienen acceso a poder y los que tienen acceso a vivir una vida digna, mientras las estadísticas exhiben situaciones que no necesariamente se reflejan en una mejora de la calidad de vida de la población dominicana. La clase trabajadora de nuestro país está indefensa y mientras las leyes y los libros dicen que aquí hay libertad sindical, todos sabemos que no existe, que las empresas se violan los derechos de los trabajadores de manera constante, que hay necesidad de modificar un código laboral que probablemente en muchos aspectos se ha quedado atrasado, pero que la sociedad dominicana siga teniendo desconfianza sobre la manera en la que se va a llevar a cabo esta discusión, precisamente porque el Estado no juega su rol como regulador y los congresistas no escuchan a la gente, al pueblo, mientras otros tienen los mejores abogados pagados, dedicados exclusivamente a trabajar por sus intereses. Entonces, cuando nos encontramos en un escenario de esa naturaleza, lo que aterrizamos es en la situación sobre la que venimos hablando en las últimas décadas. Javier, tú participaste directamente dándole seguimiento al pacto eléctrico. ¿Quiénes estaban mejor representados en el pacto eléctrico? Claro, tenemos un tema relacionado con la salud. ¿Quiénes son los que están peleando en el día de hoy por el tema de la salud? Los médicos, las clínicas por un lado y por el otro lado las ARS. ¿Y el Estado dónde está? ¿Quién está representando al pueblo dominicano en todas estas discusiones? El pacto fiscal. Ah, sí, tenemos que avanzar en el pacto fiscal. Pero tenemos la misma situación. Al final de cuentas, ¿en qué deriva la reforma fiscal? En una serie de trabas, en una serie de aplicaciones de impuestos que termina pagando la mayoría de la población. Entonces, esa es la respuesta que se le da a la gente. Y por eso es que cada vez que se habla de un diálogo, empiezan las voces diciendo, sí, pero ¿a qué diálogo vamos a ir? ¿Con el pecho abierto? Pues con el pecho abierto es que se enfrenta a la clase trabajadora a las situaciones del día a día, donde ni siquiera los congresistas, que son los que van a modificar las leyes y que son los que tienen que prestar atención a todos los sectores que tienen intereses en esta discusión, tienen ni siquiera la decencia de crear una comisión de suficiente nivel como para recibir a la clase trabajadora en su día, en el día del trabajo. Eso, la verdad, es que es preocupante. Y lo lamentable es que la sociedad dominicana no sanciona a congresistas que responden de esta manera cuando tienen en realidad que defender los intereses de la población, los intereses de la mayoría, que son los que los llevan ahí a través de sus votos. Eso habla de la precariedad en que se encuentran los trabajadores en la República Dominicana,
Como tú decías ayer en conmemoración de este día, en una marcha que fue desde la AIRD hasta el Congreso Nacional, los trabajadores se encontraron con esta situación de no atención por parte del Congreso de las demandas que tiene este sector. Y son demandas justas, estas demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Ya tú hacías referencia a varias de ellas, la situación en que se encuentran los trabajadores y en función de esta situación, ¿qué están señalando? ¿A qué fueron los trabajadores y las trabajadoras al Congreso Nacional? Bueno, a demandar, por ejemplo, que se conozca una reforma del Código Laboral en el que no se atente contra los derechos que ya han alcanzado los trabajadores en décadas de luchas en la República Dominicana. Derecho como el derecho a la cesantía laboral, que es uno de los aspectos que más amenazados están en relación a este propósito de llevar a cabo una reforma laboral en la que se quiere hacer cambios a este nivel. En un primer momento se hablaba de eliminar la cesantía laboral y de pagarle solo a los trabajadores que se encuentran actualmente laborando, y que los nuevos trabajadores no iban a tener derecho a esta cesantía laboral. Esto ha cambiado, se habla de una especie de instituto de seguridad, de forma tal que se le haga un pago, una cesantía a los trabajadores, pero todas las propuestas que han salido desde el sector privado significan un retroceso con relación a la situación actual que tienen los trabajadores en relación al tema de la cesantía laboral. Pero este es un aspecto. Otro aspecto que están demandando y que fueron los trabajadores a plantear a los legisladores es el tema de la reforma de la seguridad social. Un tema que no solo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, afecta a todos los dominicanos y las dominicanas que tenemos derecho a una seguridad social que garantice una salud de calidad, que garantice que haya pensiones adecuadas después de que los trabajadores durante años están pagando parte de su salario para poder luego en el retiro vivir dignamente, pero que esto no es posible en la República Dominicana. Y por eso se requiere de una reforma de la seguridad social que sea integral, que sea profunda, que vea más allá de los intereses de algunos grupos económicos que han hecho de la seguridad social un negocio, del tema de las pensiones, donde obtienen cuantiosas ganancias, del tema de la salud, donde tienen también ganancias enormes. Y claro, este es un tema relacionado con el conflicto que actualmente se vive en esta materia y que vamos a comentar más adelante. Pero está el tema también de los salarios de los trabajadores, a lo que tú hacías referencia. ¿Y qué están demandando los trabajadores? Bueno, que haya un incremento de un 30% de los salarios mínimos que existen en la República Dominicana. Que son 23. Que son 23 distintos salarios salarios mínimos. Aquí hay gente que está viviendo, sobre todo desde el sector público, con salario mínimo de 5,000 y pico de pesos. Y se ha hablado de aumentarlo hasta 10,000 pesos. Y si tú calculas un aumento de un 30% a ese salario mínimo, te vas a dar cuenta, o uno se va a dar cuenta, que ni siquiera con ese aumento se puede alcanzar el costo o parte del costo de la canasta familiar en nuestro país. Entonces eso está planteando una serie de necesidades que tienen que ser atendidas por los tomadores de decisiones. Tienen que escuchar a los trabajadores, más allá de escuchar también a los empresarios, como tradicionalmente pasa en la República Dominicana. Y eso va a beneficiar no solo a los trabajadores, como decía, o a las familias en términos generales, sino que este conjunto de reformas va a beneficiar a la economía en su conjunto, porque trabajadores con mejores condiciones laborales, con mejores condiciones de vida, con mejores ingresos, tienen una mayor capacidad de consumo,
de demanda en la economía, y eso se revierte en un incremento de la producción, una mejora de la economía en términos generales, y por eso hay que dejar de ver el factor recurso humano, el factor trabajador en las empresas como un costo más al que apuestan reducir los empresarios y las empresarias en nuestro país. Si revisamos las cifras de cada año, cuando se habla del crecimiento económico en la República Dominicana, y miramos que dentro de los resultados se habla de un crecimiento económico importante de nuestra economía y de empresas que obtienen beneficios, uno se tiene que preguntar por qué la calidad de vida de la gente no mejora en un país que exhibe esas cifras que hemos mencionado anteriormente. Bueno, cuando nos vamos a las cifras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el gobierno nos dice que un porcentaje importante de la población dominicana salió de la pobreza, pero nos encontramos que el 40% de la población dominicana está en condiciones de vulnerabilidad. Eso significa que es gente que rebasó la pobreza, pero que tiene posibilidades de caer de nuevo en las cifras de pobreza. Entonces entendemos cómo funciona el negocio. No puede ser que sigamos teniendo un Estado que se hace de la vista gorda y que no asume sus responsabilidades. El que se ha leído la Estrategia Nacional de Desarrollo, que apunta hacia un plan hacia el 2030, se da cuenta por qué a la hora de discutir un documento que fue consensuado y más que discutido con diferentes sectores de la sociedad dominicana, se establecían varios pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico, el pacto fiscal. ¿Por qué se establecían esos pactos como una necesidad para la República Dominicana? Porque un proceso ata al otro. Es verdad que aquí la pequeña y la mediana empresa tienen dificultades para crecer, porque aquí el sistema de impositivo de la República Dominicana dificulta el crecimiento incluso de la pequeña empresa. Están amarradas a una serie de impuestos que le hace difícil entender cómo debe funcionar su estructura. Lo mismo pasa con la cantidad de aportes que tiene que hacer el empresariado a la seguridad social, lo mismo ocurre con lo que se invierte en electricidad, pero eso no es solamente la empresa que está formalmente establecida. Es que hay muchas empresas o pequeños negocios informales que incluso rechazan entrar a la formalidad precisamente por lo que significa en términos de carga económica comenzar a ser regulado. Entonces tenemos que sentarnos a asumir responsabilidades y a organizar este Estado. La realidad es que hemos tenido una clase política que mira solamente hasta donde le llega el ombligo y donde se pueden llenar su buche y donde pueden garantizar su estabilidad propia y donde pueden garantizar que sus hijos se vayan con becas del Ministerio de Educación Superior a estudiar fuera, y si lo pueden dejar trabajando fuera de República Dominicana mejor, y mientras resuelvo mi problema y el de la gente que me queda cerca, en República Dominicana no hay problema. Seguimos viendo la situación de los dominicanos y dominicanas de manera individual. Lo lamentable es que los problemas que tienen nuestras familias en nuestros barrios, en nuestras comunidades rurales, son tan grandes que muchos tienen que trabajar durante el día entero y tienen poco tiempo incluso para formar parte de esas estructuras que tradicionalmente existían en nuestro país. Hoy hablamos de los sindicatos inexistentes. Usted dice, Pepe Abreu tiene no sé cuántos años siendo el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Sí, pero fájese usted a aprenderse la ley y vaya y defienda. No, por Twitter. Por Twitter, porque no me atrevo a arriesgar mi estabilidad laboral para irme a marchar, porque sé que si me paro y voy a la marcha de la empresa donde estoy, me van a votar. Porque no existe la estructura sindical formal en la mayoría de las grandes empresas, realmente no existe. Y el trabajador discute sus condiciones de manera individual, de manera constante. Eso hace que se sienta atropellado de manera permanente. Y el desconocimiento es lo peor. Usted puede tener una ley enfrente, pero la mayoría de las personas ni siquiera se la leen. Y usted va a cualquier departamento y le dice, no, pero es que la ley dice eso, y usted se va tranquilo para su puesto de trabajo a cumplir su 8 a 5. Esa es la realidad que vive la sociedad dominicana, y tenemos tantas dificultades de falta de acceso a energía, de falta de acceso a agua, de poco dinero para comer, que la mayoría de la población dominicana no solamente tiene un trabajo estable, sino que se dedica a hacer otras cosas, o a vender por un catálogo, o a hacer un doble turno, y eso dificulta la unificación de la gente. Y lamentablemente, la medida en que sigamos discutiendo los temas de manera individual,
seguiremos teniendo clases de poder que van a seguir atropellando los derechos de la mayoría, porque tienen garantizada su estabilidad, tienen garantizado su acceso a discusiones directamente con el gobierno. Al final de cuentas, se quejan 2 veces, salen en primera plana en los periódicos y desde que se sientan con el presidente y resuelven su problema, ya el problema pasó, y la mayoría de la población recibiendo salarios de miseria, con condiciones laborales que pueden ser criticables, y en adición a eso ni se discuten los aumentos salariales, terminan un aumento de 1.000 y 2.000 pesos, y eso se debe a que la población dominicana está dispersa, y mientras no se unifique la gente a pensar y a empezar a luchar por sus derechos, lo que vimos aquí con la justicia dominicana, con un Consejo Nacional de la Magistratura que aún diciendo la Constitución que tenían que justificar por qué sacaron a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no hicieron absolutamente nada. Dieron una rueda de prensa y se fueron por ahí, atropellaron a una jueza con un montón de descalificaciones que tuvieron que ser rebatidas en los medios de comunicación, y tranquilos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura hicieron una rueda de prensa y dijeron, barrimos. Y aquí hubo una legisladora que formó parte de esa comisión que dijo que la discusión era, nos los llevamos a todos, dejamos unos cuantos. La Constitución dice que después del proceso de evaluación hay que justificar por qué sacar a un juez, y esta sociedad vio eso, se indignó 2 días, y el lunes tranquilamente recibimos a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso es este país. Entonces, nos seguirán atropellando en la medida en que sigamos asumiendo que todo está bien. Claro. La diferencia que aquí hubo en el 2007, que hubo una población que puede estar dispersa en muchísimos temas, pero que se unificó en base al tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y esta clase política dominicana tembló. Estamos hablando de un objetivo específico en el que todo el mundo veía las mismas razones por las que luchar. Si no comenzamos a ver esa clase de ejemplos, vamos a seguir teniendo los resultados actuales. Una clase obrera atropellada, arrastrada por los círculos de poder, que son los que tienen acceso a las discusiones para sacar lo que más prefieren para su propia conveniencia. Lo que es increíble, Amelia, es que en el siglo XXI todavía la República Dominicana esté discutiendo temas relacionados con la clase trabajadora que son propios del siglo XIX o mediados del siglo XX, como es el tema de un salario justo, como es el tema de derecho a la cesantía, como es el tema de la seguridad social. Temas que ya hace años debieron estar resueltos en el país, y todavía tenemos a trabajadores y trabajadoras que marchan a las principales instituciones de tomas de decisiones porque son incapaces de abordar esos temas del pasado. En la sociedad del siglo XXI, por ejemplo, hay temas que están ahí, que están afectando al mercado laboral de nuestro país y que no se abordan, que los otros temas deberían estar ya resueltos, y temas como, por ejemplo, este tema que saca el periódico El Día de hoy, que es el de la expansión de zonas francas en la República Dominicana, y cómo la zona franca, estamos hablando de alrededor de 673 zonas francas en distintos parques industriales en nuestro país. Pues estas zonas francas están teniendo problemas porque falta un personal técnico, un personal adecuado para trabajar en ella. Hay demandas de trabajadores especializados que al mismo tiempo dominen el inglés. Entonces, ¿qué es lo que está planteando esto? Que hay un tema relacionado con la formación, con la capacitación en las universidades para los trabajadores y las trabajadoras, que no está siendo atendido. Y así, más de 600 zonas francas están necesitando ingenieros, farmacéuticos, químicos, pero las universidades no están formando, no están capacitando profesionales de esta naturaleza. Pero estos profesionales y técnicos requieren estas empresas que al mismo tiempo hablen inglés, y en materia de formación esto no se está abordando. Ese es un tema hoy. Pero otro tema en la sociedad de hoy tiene que ver, por ejemplo, con la cuarta revolución tecnológica. Es decir, cómo la tecnología de la información y la capacitación, de la información y la comunicación,
el tema de la informática, el tema de la robótica aplicado a los mercados laborales, está implicando que se pierda cada vez más empleo y que se apele, se recurra a nuevas modalidades en lo que los trabajadores puedan insertarse o que se aseguren, porque por ejemplo en muchos países se está planteando un debate de la posibilidad de, ante la pérdida de empleo que significa la revolución tecnológica y digital, pues se aplique una especie de renta básica universal. Estos son los temas que se están discutiendo hoy. Estos son los temas del siglo XXI que la sociedad dominicana no aborda porque está muy ocupada en abordar los temas del siglo XIX o del siglo XX. Es una vergüenza que todavía en este momento, en esta era en que está viviendo la humanidad, tengamos que estar discutiendo de si los trabajadores tienen derecho a salario justo o no, si deberían tener salarios mínimos que le permitan adquirir el costo de la canasta familiar o si tienen derecho a una seguridad social adecuada. Eso tiene que definirse en nuestra sociedad, tomarse decisiones desde la clase política y el Estado tiene que asumir un rol. Porque una de las cosas que están planteando los trabajadores, por ejemplo, es que el Estado no puede ser un tercero imparcial, porque en medio de esta lucha y de esta demanda de los trabajadores frente a los patronos, frente a los empresarios, el Estado muchas veces no asume posición y se torna como un mediador. No es un mediador. El Estado tiene que tomar políticas públicas que beneficien a la mayoría, que beneficien a los trabajadores. Y esa política está relacionada con el tema salarial, el tema ingreso y está relacionada con el tema de la seguridad social y de la seguridad laboral de los trabajadores. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas de interés para compartir con todos ustedes.